La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y ahora de una manera muy especial estamos visitando a un sacerdote. Ya les digo, así comenzamos con la presentación, porque también queremos presentar a través de Jóvenes para los jóvenes esta figura tan importante dentro de nuestra sociedad. Y sacerdotes jóvenes, ciertamente, que ya tienen también su camino, que tienen también su experiencia tan linda en el trabajo de la atención espiritual de nuestro pueblo, de nuestra gente. Él mismo se va a presentar. Muchísimas gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Y como siempre comenzamos nuestro programa Jóvenes para los jóvenes con la presentación de nuestro invitado. Paí Víctor Cabañas, muchas gracias por venir aquí a nuestra linda comunidad de San Bernardino, nuestra hermosa parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, yo soy el Paí Roberto Mendoza. Recientemente asumí acá como cura párroco, el 3 de marzo de este año asumí. Estamos en la ciudad de San Bernardino. San Bernardino. Entonces Nuestra Señora de la Asunción es el nombre de la parroquia de ustedes. Sí. Exactamente, sí. Bueno, soy de San José de los Arroyos. Voy a contar un poco tu historia, tu familia, tus padres. Sí. ¿Viven todavía tus padres? ¿Cuántos hermanos son? Viven mis padres. En realidad yo crecí con mi abuela paterna. A quien le llamaba mamá. ¿En serio? ¿Pero dónde eso era para ahí? ¿En San José mismo? En San José mismo. Entiendo. Sí. En San José. Con ella aprendí verdaderamente todo. Ella también me ha inculcado en este camino vocacional. Pues yo tenía otro proyecto. Ah, sí, otro proyecto. Entonces la abuela membrina, entonces. ¿Cómo se dice, verdad? Sí, la abuela membrina, la gente. Sí, pero con ella yo aprendí todito, a coser, lavar ropa, cocinar, planchar, barrer. O sea que ahí no había luego todo. De todo. Leña mi cuadra y la vaca. Completo. En serio. Sí, mira ordeñaba y bien temprano llevaba la leche a repartir a mis clientes, ¿verdad? Luego tenía que venir a bañarme e irme a la escuela. Ir a la escuela, sí, así era. Pero me ayudó bastante. ¿Y desde qué edad estuviste con tu abuela Paí? Yo estuve de los 9 meses. ¿Los 9 meses? Allá enseguida. 9 meses estuve con mi abuela. Pues mi mamá ya estaba esperando nuevamente para el último, el pajagüe, ¿verdad? De mi hermano, entonces a este voy ojos ahí se arajata comita. Según ella me contó, ¿verdad? Ya. Se arajata comita. Y me trajo consigo, ¿verdad? Me crió, me educó, me formó y me enseñó todo lo que hoy en día, ¿verdad? He sabido sobrellevar. Y le agradezco infinitamente, ciertamente. Mis padres están todavía. Cada vez que voy junto a ellos, les visito, comparto con ellos. Y así. ¿Tu abuela sí ya falleció? Falleció, sí. Me tocó rezar, y en la pandemia fue. Entiendo. Y me tocó rezar por ella ahí, ¿verdad? Cuerpo presente. Claro. ¿Y cuántos hermanos, Roberto? Tengo 4 hermanas y nosotros varones estamos entre 2. 6 en total. Ya. 6 en total. Y entonces el penúltimo. Empezamos número 5, Gina, Número 5, así mismo, Paí. Qué alegría. ¿Solés visitar a tus padres entonces? Sí, ellos viven siempre en San José. Están en San José, estamos ahí todos. Y siempre me voy, compartimos con los tíos ahí, con los primos.
estamos como familia. ¿Y los hermanos están también distribuidos por ahí o ya algunos? Mis salieron? hermanos, como que yo temprano, a los 9 meses, ¿verdad? Me llevó mi abuela. Yo no crecí con ellos, así como otras familias, ¿verdad? No tuve esa afinidad con mis hermanos en el crecimiento, por decirlo así. Claro. Y en época de escuela ya algunas de mis hermanas ya fueron a otros países, a Argentina, a Chile, a España. Ya son grandes, ya están todas formadas, tienen toda su familia. Mi hermano es el que está en San José. Ya. Y con quien compartimos, ¿verdad? Cada vez que voy nos encontramos en familia ahí. Y eso, esa es mi historia familiar. Sí, por eso. Por ahí, las raíces, o sea, desde el comienzo, sí. ¿verdad? O sea, lo que significa. Y esto fue fundamental también en mi vida vocacional. Yo desde en el 98 empecé a ir en la vocacional, a la vocacional. Primero en KQP. Eso te iba a preguntar justamente. Coronel Oviedo pertenece, ¿verdad?, a la parroquia, ¿o no? La parroquia pertenece a la diócesis de Coronel Oviedo. Coronel Oviedo, bueno, San José. Estaba el párroco, yo formaba parte de un grupo juvenil de la parroquia. Y estábamos hablando ahí con el párroco, ¿verdad? Muy amigo también. Y yo le planteé lo que quería estudiar, ¿verdad? Pero era un poco difícil porque tenía que ir a internarme, ¿verdad? Y yo no quería dejarle todavía a mi abuela, ¿verdad? Claro. Porque vivía con ella. Y entonces me dice, ¿por qué no entras en el seminario? En Oviedo tenemos un seminario menor, me dice. Pero tenés que irte internado también. Y eso ahí no me quiero, así no me quiero ir, le dije. Claro. Y me habló de la posibilidad de venir a un centro vocacional en KQP, cada 15 días. Perfecto, le dije. Y entonces me hizo una carta de presentación, traje esa carta de presentación cuando eso el encargado vocacional era el padre Aparicio Cáceres. Vine ahí en KQP, donde actualmente está funcionando el seminario mayor. Ahí detrás estaba una casa y ahí, bueno, yo me fui, entré y dije a las pintas y le vi a unos cuantos ahí corpiendo, limpiando y dije, no, dije, ¿verdad? Eso fue lo primero que dije al verle a unos cuantos jóvenes ahí. Y después, todo tranquilo, eso fue en el 98. Claro. En el 98. Así entonces comenzó esa primera etapa. Bueno, vamos a seguir un poco con esta historia tan interesante. Estamos presentando hoy aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes Familia al padre Roberto. ¿Cómo era el apellido? Mendoza. Roberto Mendoza, que es oriundo de San José, de Los Arroyos. Sí. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Un nuevo horizonte, la luz de
quise despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy en este domingo tenemos esta grata sorpresa también. Estamos dialogando con el padre Roberto Mendoza, ¿verdad? Sos de San José de los Arroyos, 41 años de edad. ¿Y cuántos años de sacerdocio, Pei? 13 años cumplo este 17 de diciembre. 17 de diciembre, entonces 13 años de ordenación sacerdotal. Pero queremos continuar un poco con esta historia tan interesante, que sea también como un estímulo para muchos otros jóvenes. Este programa es visto por muchos jóvenes y también en familia, decimos siempre, para que los padres también acompañen a sus hijos, aquellos que sienten esta vocación tan importante de la vida sacerdotal, de este ministerio de servicio. Entonces, ahí, ¿cómo fue un poco tu formación, digamos? Quedamos hace rato, escuchamos que fuiste a la vocacional, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo sigue después todo el proyecto del ministerio sacerdotal? En el 99 se mudó el centro vocacional de Cacupé a Tomatí. Ahí se armó el centro vocacional ya con el ahora obispo Monseñor Cabello. Sí. En ese entonces él vino a tomar como encargado de la pastoral vocacional, ¿verdad? Entonces yo continué ahí en el 99 en Tomatí. 99-2000 terminé mis estudios en la secundaria. Y inclusive yo, estando en la vocacional, iba a la Expo Carrera a ver si estaba ahí lo que yo quería. Yo quería ser piloto aviador. Ah, ya. Sí.
Lo de avión de guerra. Avión de De esto y ya la diferencia y vas a ver, ¿eh? Sí, Por Yucatán. porque cuando era en Itaí, pues, con mi abuela ahí pasaba esos aviones. Ah, los grandes, aviones. Y Sí, sí, sí. amor gripado y la orero. Ah, ni- Y yo le dije a mi abuela, mamá, yo le iba a ella, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuando sea grande, yo quiero ser así también. le decía, ¿verdad? Claro, claro. Por el avión nomás yo decía, ¿verdad? Claro, claro, Entonces, claro. termino mi colegio y el país Cabello, entonces encargado vocacional, me pregunta, ¿verdad? Bueno, Roberto, tenemos que irnos con el Monseñor Claudio a tu casa, conocerle también a tu gente, a tu familia, a ver qué dicen ellos, el apoyo, todo. Sí, perfecto, está bien. En el 2001 ingresé al seminario mayor en Villarrica. Antes se tenía, el primer año se hacía en Villarrica, el segundo en Cacupé y el resto en Asunción, ¿verdad? Fuimos, estábamos 8 como para irnos al seminario en el 2001. Y teníamos una semana de retiro, una experiencia, una convivencia. Y el último día hay una conversación con el obispo, todo eso, bueno. Y recuerdo muy bien que él me preguntó, el Monseñor Claudio me preguntó, Roberto, ¿quién es tu modelo de sacerdote? Me dijo. Y yo, de hecho, le dije, padre fulano, le digo, Claro, por este claro. amigo que tenía en San José, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, perfecto. ¿Por qué, me dijo? Por esto y por esto. Claro. Está bien. Mirá, me dijo, tu modelo de sacerdote siempre tiene que ser Jesucristo, me dice. ¿Por qué? Porque Él no falla, no decepciona, no miente. Me hizo Interesante. entender bien ya hacia dónde Claro, tiene claro, claro. tengo que encaminar mi vida sacerdotal. Sí, sí, Entonces, y bueno, me fui a Villarrica, 92 seminaristas. El número más grande en toda la historia del seminario, 92. Y ahí venían de todas las De diócesis. Todas las diócesis, de todas partes. Y conste que había menos diócesis en ese tiempo. Sí, menos. Pero muy numerosos estábamos y los formadores no sabían qué hacer con nosotros. Y pucha, nada de todo. ¿Cuántos Pero formadores tenían? ahí teníamos 4 formadores. 4 formadores, 94. El imagínate. país Amancio, actualmente obispo, Sí. Isidoro Ortiz, Sí. que está ahora en el seminario también, Sergio Ayala, Sí. creo que es ahora, está como secretario adjunto de la conferencia, y Santiago, el país Santiago, creo que se retiró él. Creo que Sí. se retiró. 4 formadores tuvimos, entonces, y luego pasamos acá a Cupé. En el seminario, pues, 8 años de estudio, de formación, parecía ser de interminable. Claro, claro. Yo estuve cuando fui, pero eso tal vez hablemos después, ¿verdad? Pero la experiencia en el seminario fue una experiencia única, una vivencia única, una experiencia de hermano, de familia, espectacular es la vida del seminario. Yo me sentí realizado y toda la experiencia, la vivencia que tuve en el seminario me han marcado siempre para bien. Y en el seminario mayor tu estudio, a ver, Sí. Batecoba, ¿qué más? Profesores, Y educadores, ya en el an- seminario mayor. Antes, pues, en la etapa de filosofía, tenés que pasarle sí o sí al padre Quinaya, Quinay. Pedro Quinaya. Pedro Quinay. De filosofía, si querés pasar a teología, tenés que pasarle a País Chinaglia. No hay de otra. Y recuerdo muy bien, ¿verdad? Tuvimos examen escrito y después íbamos a tener oral con él. Con él, sí, 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 y sí. escrito. Y me llama y me dice, ¿tu nombre? Me dice, Roberto, le dije. Tu nombre te dije, me dijo. Tenés que decirle, había sido tu apellido. Ah, ya. Mendoza, le dije, Mendoza. Mamma mía, me dice. Tu hoja parece un cementerio. Todas cruces. Así todo. Pero acerca de eso te pregunta, ¿verdad? Pero Claro, todo bien, claro, todo. Se supera todo eso, ¿verdad? Y en la etapa de teología sí que le tenés al país Michel. Ah, Gibó. Allí vos, Sí, ahí sí. Michel. ¿Vos querés ser país?
hay que pasarle a Padre Miguel. Miguel. Pero excelente. O sea, les exigió y les, claro, Espectacular. claro, claro. Sí, y aparte de eso tenía los formadores en el seminario. Yo estuve en el 2001 hasta mediados de año parece que le tuvimos como rector del seminario del país, Michel. Luego asumió el actual obispo Celestino Campo. Salió él del seminario, ¿verdad? Cumplió su etapa de seminario, ahí, su servicio, y asumió como rector el padre Villagra, César Villagra. Y todos los formadores, tanto los rectores, ayudaron, y a mí personalmente me ayudaron bastante, ¿verdad? Para estar ahora y seguir mi camino, mi formación, y también en mi formación, en mi crecimiento como seminarista, mi familia. Claro. Espectacular, O espectacular. sea, el acompañamiento El también. acompañamiento. ¿Y ustedes en el seminario en ese tiempo tenían también las acciones pastorales en las capillas, Sí. en las parroquias? Sí, teníamos, a partir del tercer curso, Ah, del a partir tercer curso. de filosofía. Ya. Los domingos teníamos asignados, cada seminarista tenía asignado una capilla, donde teníamos que ir a hacer la O sea, nuestra fue pastoral. una linda experiencia de formación entonces. Espectacular Maravilloso. fue, espectacular Qué fue. Y lo lindo siempre es encontrarte después con tus compañeros, tanto sacerdotes y quienes no fueron, ¿verdad? Claro, Recordarte claro, y claro. Recordarte de esas anécdotas, reírse ahí, Claro. pasar bien. Muy bien. Entonces estamos hablando aquí con el padre Roberto Mendoza, actualmente párroco en San Bernardino. La parroquia se llama Nuestra Señora de la Asunción. Y volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer
corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor, con todo mi corazón te alabo, Señor, con todo mi corazón te alabo, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy nos encontramos con el padre Roberto Mendoza, párroco en San Bernardino, Nuestra Señora de la Asunción. Padre Roberto, queremos saber un poquitito ahora toda esta tu trayectoria ya de todo lo que hemos hablado, formación ciertamente, que de una manera un poco rápida, pero de esta experiencia linda a la que Dios te ha llamado como diácono y como sacerdote hasta la actualidad. Sí. Como le decía, yo terminé mis estudios en el seminario, ¿verdad? Toda mi formación. Y Monseñor Claudio me decía, Roberto, hasta la ordenación sacerdotal no paramos. Pero antes, la tesis. Sí. Hacer la tesis. Entonces, La formación siempre importante. Y mi tutor de tesis fue el padre que está ahí, vive cerca del seminario. Me olvidé un poco el nombre. Diocesano No, es religioso. Religioso. Ya. Sí, es misionero, Entiendo. y él me ayudó bastante. ¿En qué área te especializaste Sacramento. un poco? Sacramento. Sacramento y evangelización. Entiendo. Sí. Ya. Y bueno, terminé mi tesis, traje al obispado, le presenté a Monseñor Claudio, ¿verdad? Y
fijamos la fecha de ordenación Ya. diaconal, el 9 de julio del 2011. Sí. Me ordené de diácono, yo ya me ordené, me fui a Altos con un sacerdote religioso, Miguelita. Estuve con él ahí y ahí preparé mi ordenación sacerdotal. Ya. Me ordené diácono en el santuario y mi ordenación sacerdotal fue en la parroquia en San Lorenzo de los Altos, de Altos, ¿verdad? Y de San José Obrero, siendo una parroquia que pertenece a la diócesis de Oviedo, pero vos ya te insertaste a la diócesis de Cacupé. Sí. Ah, ya, comenzaste ya así. Sí, San José Obrero es de la diócesis de Cacupé, San José de los Arroyos es de... Ah, ya, pero vos estás en San José de los Arroyos. Sí, Pero te me insertaste... inserté acá. Ah, Me ya. inserté. Sí, sí, sí. En realidad hay varios sacerdotes, yo tengo 2 primos sacerdotes que están también son... sanjosianos, vecinos, Ah, ¿en serio? sí, Ah, que están ya. aquí en la diócesis. Ah, en la diócesis de Cacupé también. No, ya más con 17 años de vida sacerdotal ya también. Y están otros que son también de San José que están en la diócesis. En la diócesis de Cacupé. Bueno, me fui a Altos, me ordené ahí de sacerdote, estuve un año ahí. En el 2012, mediado por ahí, el monseñor me pidió ir a la parroquia Inmaculada Concepción de Tomatí. Y me fui ahí como encargado vocacional de la diócesis. Salí de ahí, del centro vocacional, y después me fui como encargado vocacional. Claro. Y ahí claro. empecé a recorrer las parroquias con los mismos jóvenes, con los mismos vocacionados, ¿verdad? Yo preparaba el programa de visita a las parroquias y nos íbamos, previamente hablando con los párrocos, ¿verdad? Nos íbamos con los jóvenes vocacionados y nos encontrábamos con los confirmandos y otros jóvenes de la pastoral juvenil y les presentábamos el proyecto vocacional, ¿verdad? Hablamos, conversamos, dinámicas, todo eso, lo que implica, ¿verdad? Animarle y atraerle un poco. O sea, a todo los un jóvenes. día prácticamente que estaban como una jornada. Nos íbamos sábado hasta el domingo al mediodía. Ah, o sea, quedaba bastante... Nos quedábamos sí. ahí a dormir y a compartir, ¿verdad? Las experiencias. ¿Para qué? Para que los mismos vocacionados puedan ser también promotores vocacionales. Claro. No solamente el encargado vocacional. Y también hemos buscado que en las parroquias se armen también los grupos vocacionales, que sea también algo transversal, ¿verdad? En todas las parroquias el tema vocacional. ¿Y qué tal va a ir ese trabajo y en la diócesis donde trabajaste vos y seguís trabajando seguramente? Sí. Desde este aspecto vocacional, los jóvenes, ¿cómo responden? Y bastante bien, pero como sabemos, ¿verdad? Atraerle al joven hoy y en ese tiempo, ¿verdad? Cuesta un poco. Hay que tener buenas estrategias, buenas propuestas. No tanto esperar a que el joven se acerque, sino ir a ellos, ¿verdad? Estar en su ambiente, conocer su ambiente, hablar su lenguaje, de todo, ¿verdad? ¿Cuál sería un poco más la dificultad que se encuentra así entonces en el joven para tomar esa decisión? Y a veces el miedo a que pareciera ser que es muy larga la formación y después el compromiso que se toma, ¿verdad? Yo por eso siempre manifiesto la alegría de una vida sacerdotal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el joven diga la pinta. Uno siendo país es alegre, es feliz, se realiza, participa en las actividades tanto eclesiales como en las actividades sociales, que se integra con la gente, con los jóvenes, con todo, ¿verdad? Claro. Entonces, decirle a los jóvenes que no tengan miedo de esto, ¿verdad? Que no es cosa de otro mundo, ¿verdad? Que el país es de carne y hueso, que tiene también sentimientos.
a veces le duele algo, se siente triste, está alegre, así como cualquier otra persona, ¿verdad? Y es saber acompañarse, ¿verdad? Saber acompañarse y saber estar el uno con el otro. ¿Y cuáles son los otros lugares, padre, donde pasó así también, prestando este servicio pastoral, otras parroquias? Yo estuve casi 7 años en Tomatí con otro sacerdote, ¿verdad? Y de Tomatí yo atendía la parroquia de Juan de Mena, una parroquia un poco lejana, ¿verdad? Casi 100 kilómetros queda de Tomatí, ¿verdad? Y atendía ahí también, me iba cada 15, porque cada 15 tenía el encuentro vocacional con los jóvenes. Y en el 2019 asumí la parroquia de Cabañas. Allí en Juan de Mena me dijiste, ¿verdad? Yo me iba desde Tomatí, sí. a Juan y de ahí Mena. en Juan de Mena no había sacerdote, párroco. No había un sacerdote fijo, ¿verdad? ¿Hasta ahora o ya tienen Hasta ahora? ahora, Hasta ahora. hasta ahora. Es una comunidad grande, pequeña. Una comunidad, y Juan de Mena territorialmente es la más grande de la diócesis. ¿Ah, sí? Ah, Es la más grande de la diócesis, pero en sus habitantes son muy pocos, ¿verdad? Ah, muy pocos. Pocos Ya. habitantes, ¿verdad? Pero tiene una linda parroquia, San Miguel Arcángel, una linda casa parroquial, espectacular está, todo asfaltado ya hasta ahora. Y bueno, de ahí, de Tomatí, yo pasé a Cabañas. En Cabañas estuve 5 años y 1 mes, estuve ahí. Ya. Y estando en Cabañas, me nombraron también como vicario pastoral de la diócesis. Ah, de Cacupe, sí. Y actualmente sigo como vicario pastoral. Pastoral. Y aquí ahora en San Bernardino. Aquí ahora en San Entonces, Bernardino. para disfrutar del lago, Cupacaraí. Sí, aquí en ¿O no hay San tiempo? Bernardino. No. Siempre digo que me voy a hacer de tiempo para ir a bicicletear un poco por ahí. Con la gente. Con la gente. Exactamente. Y a veces cuesta, a veces hay muchas actividades. Muchas acá. actividades, sí. Bueno, muy bien, así entonces estamos hablando con el país Roberto y ya casi estamos concluyendo. Pero nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí en San Bernardino hablando con el padre
Roberto Mendoza, que es el párroco también. Entonces me dijiste que estás como vicario, ¿verdad? De la parte Sí, pastoral estoy en la de la parte diócesis de de Caacupé. Y toda esta historia maravillosa, cómo Dios nos va dando ese servicio para el pueblo, para la gente. Y bueno, ahí estamos ya casi concluyendo nuestro programa y por eso queremos un mensaje de tu parte, del aspecto vocacional puede ser, o también a los papás, a los jóvenes, en este programa que es especialmente para jóvenes y de los jóvenes, acompañados ciertamente por sus padres. Sí. Yo quisiera invitarle a los papás a que siempre confíen en sus hijos, ¿verdad? Que apoyen a sus hijos y que también presenten como un modelo de vida también la vocación a tu hijo, la vocación sacerdotal a tu hija, la vocación a la vida religiosa para hermana. Uno es muy feliz tomando, abrazando esta vida y no pienses, papá, mamá, que le vas a perder a tu hijo si es que llega a ser paí o llega a ser religiosa. No, al contrario. Y como se suele decir, mamá te hace sentir, papá te hace sentir chocha, ¿verdad? Al verle a tu hijo sacerdote, a tu hija religiosa. Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Ustedes imagínense un poco verle a su hijo celebrando una misa ante una comunidad. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se van a sentir, verdad? Nosotros a veces queremos sacerdote, pero a veces no queremos Despojarnos de los hijos. Exactamente. Y en la formación también, ¿verdad? Una vez como que les hablamos más de Sí, cuánta plata vas a ganar aquí No, o allá no, en esta no, profesión, no, ¿verdad? No es pues eso, no pasa por ahí, ¿verdad? No pasa por ahí, sino, entonces, yo animo a los papás y también a los jóvenes a que sepan decir sí al Señor, a no tener miedo. Jesús no quita nada, Él no quita nada, Él lo da todo a la medida en que nosotros nos abrimos y respondemos a su llamada, a su gracia. Entonces, la invitación está hecha a todos los jóvenes, tanto aquí en la parroquia de San Bernardino, a los jóvenes de la diócesis, a que sepamos decir sí. Aquí estoy, Señor, con las mismas palabras de María, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y a no tener miedo y a ser prontos en el servicio de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, con las mejores actitudes y los mejores deseos. Y por más pequeñas las cosas que podamos hacer, siempre lo hagamos de corazón, con humildad, con sencillez y por sobre todo con alegría. Porque aquel que le tiene a Jesús en su corazón tiene que ser un joven, una persona siempre alegre. Entonces, y también a los hermanos sacerdotes, ¿verdad? A que sepamos siempre darle ese espacio a nuestros jóvenes, porque siempre pues hablamos de una iglesia joven, una iglesia dinámica, una iglesia, ¿verdad? Activa, alegre. Y todo eso también, aparte de quienes sirven en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, nos ofrecen también los jóvenes. Ciertamente trabajamos un poquito más por ellos, pero Claro. esa pues es nuestra tarea y esa es nuestra misión. Pues. Y la fuerza juvenil, ¿verdad? Que fuerza juvenil, entusiasma claro, y a claro, todos nos claro, renueva. claro. Es muy cierto. Bueno, así entonces le agradecemos al Padre Roberto este mensaje. Y nosotros, queridos amigos, siempre concluimos con la palabra de Dios. El Padre Roberto me dice que su lema sacerdotal, ¿verdad? De la carta a los hebreos, que justamente nos pone a Cristo como modelo de sacerdote. Quiere decir que se te quedó grabado lo que te dijo tu obispo, ¿eh? El modelo tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Anila de seguir a otro No, país no, que después puede dejar también su ministerio. Exactamente. Tu modelo Sí, tiene que ser Cristo. Cristo. Muy bien. Y eso lo encontramos, queridos amigos, en el capítulo 4, versículo 14 en adelante. Cristo, que es nuestro sumo sacerdote,
Cristo, que es el modelo del sacerdote. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Qué maravillosa esta carta entonces, que está escrita a los cristianos, y especialmente a todo cristiano, porque somos también nosotros, ¿verdad? Sacerdotes, profetas y reyes, pero de una manera muy especial el ministerio sacerdotal. Y así es que ahí te deseamos también buen trabajo y buen servicio dentro de tu ministerio sacerdotal, y te agradecemos que hoy hayas querido compartir con nosotros y con todos los jóvenes y las familias tu rica experiencia sacerdotal, este llamado que le pertenece a Dios, pero que vos le dijiste sí. Así que nos despedimos, y ahora para ahí te pido también que nos des una bendición a nosotros y a todas las familias. Y nos despedimos de esta manera y les dejamos la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.